Suspensión de clases, aislamiento, prohibición de eventos públicos y restricción de visitas familiares a los hospitales, entre medidas extremas contempladas por el gobierno en caso de coronavirus. El Salvador revierte medida de pedir pasaporte a hondureños que ingresen por las aduanas terrestres tras aglomeraciones en la frontera, protestas y violación al acuerdo migratorio CA4. Gobierno congela el precio por un mes del gel antibacterial para frenar especulación, donde 8 de cada 10 farmacias reportan escasez del producto. Roatán será la primera región que contará en los primeros días con un hospital móvil para atender emergencias ante llegada de coronavirus. Cancillería confirma la muerte de una hondureña en Toledo, España, por presunta sospecha de coronavirus. Galón de combustible podría bajar hasta 10 lempiras la próxima semana por efecto de caída del petróleo en el mercado internacional, prevén los analistas. Autoridades del registro aseguran que en diciembre hondureños tendrán nueva tarjeta de identidad y que se irá a las elecciones primarias con un censo depurado. Sala Constitucional batea al Ministerio Público y ratifica sobreseimiento definitivo para diputado Toño Rivera por 2 delitos en caso pacto de impunidad y también a Sara Medina por un delito, quien tiene pendiente otro proceso. Alertan sobre el creciente delito de trata en Honduras, donde redes criminales acechan a mujeres y menores en el interior del país para esclavizarlos. Autoridades aceptan que no pueden controlar el manejo irresponsable que hacen los conductores de rastras en las carreteras del país ante el aumento de accidentes por su causa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 10 de marzo. Martes 10 de marzo, Cristina y teleaudiencia, cuando se reporta la primera víctima del coronavirus en Panamá. Además, en unos minutos, la subsecretaria de Relaciones Exteriores nos estará informando de una hondureña sospechosa de haber muerto de coronavirus en España. Y en las primarias del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden asesta un duro golpe a Sanders al imponerse en las primarias demócratas de Michigan. El ex vicepresidente también gana Missouri y Mississippi. Ante la inminente llegada del coronavirus, la población hondureña debe prepararse para todas las recomendaciones emanadas de la autoridad central y de los organismos delegados para tal fin. China y varios gobiernos asiáticos e Italia en Europa son algunas de las naciones que por la gravedad de la epidemia han tomado medidas extremas, entre ellas la suspensión de clases, de eventos públicos y restricción de visitas a familiares en centros hospitalarios, así como aislamiento por periodos determinados. Hasta el momento, ningún país latinoamericano donde ya existe la presencia de la enfermedad ha recurrido a esas medidas que en caso extremo con la epidemia están como opciones fiables. La advertencia de la Organización Mundial de la Salud está sobre la mesa para que los países se preparen a una eventual llegada del COVID-19 y en Honduras ya contemplan algunos escenarios. Pero sí llega un momento en que hay que hacer medidas extremas. Se han visto todos los escenarios posibles que pueden haber en nuestro país. Cuando ya se den casos confirmados por la enfermedad del coronavirus, del COVID-19. Esto del cierre del sistema escolar, del sistema educativo. Las medidas adoptadas por otros países son referencia para Honduras, por eso la población debe estar consciente de lo que puede pasar si el COVID-19 toca el territorio nacional. Y en ese momento también el Estado empezará a tomar algunas medidas de restricción, sobre todo de eventos públicos, para como lo están haciendo otros países. Ya se ha empezado una campaña con la Secretaría de Educación para que los maestros estén teniendo un plan contingencial para que los niños puedan enviar sus tareas por correos electrónicos en los lugares donde se pueda. En el principal centro de atención del país ya aplican algunas medidas y tienen definidas
otras a futuro. Sí, que el paciente pues que tenga una necesidad de salud, ese nos va a seguir viniendo. Lo que sí vamos a tener que restringir son las medidas de las visitas, de tal manera que el paciente solo reciba la visita estrictamente necesaria. El arribo de embarcaciones al país se mantiene bajo la lupa y aunque pueden existir medidas extremas, dicen los funcionarios. Podría ser posible. Las recomendaciones que da la Organización Marítima Internacional son no interrumpir el comercio, ¿verdad? No parar una embarcación. Evidentemente tenemos que hacer valoraciones de riesgo, tenemos que tratar con responsabilidad esta situación y en caso de que fuese necesario, bueno, se pondría en cuarentena a una embarcación o no se permitiría su ingreso. Sin embargo, los funcionarios coinciden que lo primero para tener éxito es que la población acate las recomendaciones de las fuentes oficiales. Estamos en comunicación con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la doctora Nelly Jerez. En este momento ella retorna de San Pedro Sula. A esta altura, doctora Nelly Jerez, subsecretaria del Exterior, tenemos ya confirmación sobre las causas de la muerte de la hondureña Silvia Yanet Handal Amador en España. Buenas noches, gracias por atender la llamada. Y buenas noches. Hasta el momento nosotros todavía no tenemos a mano el acta de defunción donde se detalla la causa de la muerte de la hondureña de 53 años, que sabemos que falleció en un hospital en la ciudad de Toledo, en España. Seguimos a la espera que el hospital nos pueda dar a nosotros ese documento que es el que va a detallar cuál es la causa de la muerte de ella. Sí quiero mencionarle que nuestro cónsul Alejandro Andino ha estado pendiente de todo este caso y a la brevedad, una vez que a él se le haga llegar el documento, que él pueda tener acceso a él, pues nosotros estaremos verificando cuál es la causa del fallecimiento de ella. De momento entonces la versión solo ha sido exteriorizada por organizaciones de hondureños en España y familiares que sospechan que murió del coronavirus, pero no hay ninguna certificación médica que lo asegure. No hay ninguna certificación médica hasta el momento, lo único que sabemos es que a la hija se le hizo pruebas por sospechas de coronavirus, el cual resultó el COVID-19 negativo, esas pruebas, eso es lo único que nosotros tenemos a mano. Tendríamos que esperar para poderle dar ya nosotros la confirmación en cuanto a esa sospecha, si es cierta o no. Por los momentos seguimos a la espera de esta acta de defunción, que es lo que nos va a decir qué realmente ocurrió con la señora. Lamentable, es una hondureña, es una vida humana y nosotros pues como consulado, como toda la parte que nos toque protección, darle todo el apoyo que la familia necesite en estos momentos. Muchas gracias a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la doctora Nelly Jerez, informándonos sobre Silvia Yanet Handal Amador, que en efecto murió en España, pero no hay certificación médica que asegure que haya muerto producto del coronavirus. De momento solo se conocen las versiones de asociaciones de hondureños radicados en España y de familiares que afirman que murió de esta enfermedad producida por el coronavirus o COVID-19, pero todavía no se tiene la certeza con la documentación médica. Son 18. Integrantes del Sistema Nacional de Gestión Riesgo, SINAGER, informaron que el primer hospital móvil que se instalará próximamente será en la región de Isla de la Bahía y contará con su propio personal y equipo necesario para atender a pacientes del COVID-19. Primero que va a ser instalado es en Roatán, porque es donde tenemos la mayor debilidad en cuanto a centro hospitalario permanente. En el resto del país lo que va a haber son unidades de atención a enfermedades respiratorias que van a ser adecuadas con todo este equipo médico, personal capacitado, y es un personal nuevo, diferenciado del que normalmente atiende otro tipo de situaciones en los hospitales. Yo espero que en esta misma semana ya tengamos instalado, porque ya está en trámite todo el manejo del viaje hacia acá, de lo que se ha adquirido, y en las próximas horas ustedes estarán viendo ya toda esta serie de adquisiciones que se han hecho a nivel internacional. Rubí informó que están a la espera del equipo médico para comenzar a instalar este tipo de salas en algunos puntos del país.
Por varias horas, los hondureños permanecieron varados en la frontera del Amatillo, en la aduana con El Salvador, luego que el presidente de ese país, Nayib Bukele, ordenara que se solicitara el pasaporte y no la tarjeta de identidad a fin de un mejor control de las personas que visitaron países con casos de coronavirus. Sin embargo, tiempo después, la medida fue suspendida en vista que esa determinación violaba el acuerdo CA4 de los países centroamericanos que permite viajar con la cédula de identidad. Por unas horas, El Salvador restringió el ingreso al exigir pasaporte y no la identidad, como lo establece el convenio de libre movilidad a los centroamericanos por la aduana El Amatillo. Según este gobierno, es una medida preventiva por el riesgo a contagio del coronavirus. Vamos a ingresar porque según nos informaron ahí, la situación, pusieron un trámite de pasaporte y resulta por ende que por eso no pudimos hacer el ingreso y no, nos dijeron de que teníamos que traer el pasaporte, pues porque si no, no los iban a dejar de entrar y nosotros dijimos que sí, que andábamos la identidad y nos dijeron que no. Oh, ya rato, vamos a estar sobre 6 años de venir a vender. Hoy no, si lo hubieran avisado con tiempo, pues por lo menos nosotros le vamos a sacar el pasaporte, pero ayer precisamente pasamos con la identidad, ya hoy ya nos dijeron que no podíamos. Sin embargo, tiempo después se hace respetar el convenio centroamericano de libre movilidad, o CA4, y habilitaron el paso. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Según el monitoreo de la Dirección de Protección al Consumidor, de 10 farmacias en todo el país, 8 ya no tienen gel antibacterial y el poco que existe está muy por encima del precio real del mercado. La industria farmacéutica trabaja doble jornada para poder atender la inusitada demanda en vísperas de la inevitable llegada del coronavirus al país. Creo que no se han duplicado, se han triplicado, pero como le digo, todo es proporcional en base a la capacidad, pero ahorita la gente que tal vez pedía 10 frasquitos, ahora quiere 20 y quiere más si es posible, ¿verdad? La doctora Handal cree que las últimas medidas del gobierno de exonerar del impuesto sobre ventas las materias primas y el producto terminado de gel antibacterial, más la vigilancia en su comercialización, provocarán una mejor distribución en el mercado. El gobierno de Honduras fijó hoy los nuevos precios que tendrá la venta del gel antibacterial en el mercado, luego que este exonerara a las farmacéuticas del impuesto sobre la venta como parte de las acciones preventivas frente a la inminente llegada del coronavirus. Gracias por acompañarnos, amigos periodistas. A pocas horas de la exoneración del impuesto sobre la venta para las materias primas y productos terminados del gel antibacterial, llegó este martes la estabilización de su precio. En momentos como este tenemos total potestad para hacer este tipo de aplicaciones y mantener una estabilización de precios tanto en productos como materias primas y productos terminados. La medida se toma luego de comprobar en el mercado que el desabastecimiento del producto camina de la mano con el abusivo incremento de su precio. Y tal como se ha manifestado, verificamos de que ya al día de ayer ya se estaban alterando un poco los precios de estos productos. Los precios al comprador final quedan así. El gel antibacterial de 16 onzas tiene un precio máximo de 26 lempiras, el de 4 onzas de 30 lempiras, el de 8 onzas de 50 lempiras y el de 17 onzas de 80 lempiras máximo. El decreto es de efecto inmediato, a partir de hoy comenzamos con las inspecciones. Por ley es un mes que dura esta estabilización de precios y puede ser prorrogable un mes más. Si esto continúa, entonces haríamos un acuerdo para seguirlo postergando, pero inicialmente es por un mes. En este mismo acuerdo ministerial se advierte de multas y hasta persecución penal contra los especuladores y acaparadores de este producto, así como para quienes alteren la calidad del mismo. Hasta ahora el gel en el ámbito público y privado era una especie de adorno, pero esta historia ya empezó a cambiar y por lógica de mercado, el producto también empezó a escasear. Ulises Aguirre, Telenoticias. Sobre esta temática también nos informa desde el Congreso Sandy Gallardo. El proyecto enviado del Poder Ejecutivo fue turnado a comisión especial para exonerar de impuestos las compras locales e importaciones de materia prima, material de envase o empaque para crear gel antibacterial. Por otro lado, Gabriel Rubí afirmó que en los próximos días ingresarán 90 respiradores al país para los posibles casos de coronavirus. El impuesto que se va a exonerar es el de introducción,
sobre todo del plástico que se construye, pero también del alcohol que tiene que formular un 70% para poderlo hacer, el 15% de venta. O sea, es una buena medida para que el costo del producto final hacia el consumidor sea barato. Acabamos de pagar 90 respiradores artificiales hace como unas 2 horas, se compraron directamente al fabricante en Nueva York y ya están en camino a Honduras. Ya está lista la propuesta de los productores para que Banadesa se convierta en banco mixto, 70% productores, 30% gobierno, misma que será presentada al Congreso Nacional en los próximos días. Al ser un banco estatal, este también puede tener la opcionalidad de poner en venta sus acciones. Estas acciones pasarían a ser compradas por el sector productivo y de esta manera se crearía, como está de moda ahora, una alianza público-privada en donde vendría a rigorizar todos los procedimientos y todos los requisitos que se necesitan para poder llevar a cabo y para poder mantener un banco a flote. Mario Segura presenta moción exhortativa al titular de la Comisión Administradora de Petróleo para revisar los cálculos de la fórmula del precio de los combustibles. Diputadas del Partido Libertad y Refundación se manifestaron este día en el Pleno Legislativo en contra de la violencia a la mujer. Por otro lado, pasa en su segundo debate la exoneración de impuestos a los actos y contratos que realice el Registro Nacional de las Personas en torno al proyecto Identifícate. Sandy Gallardo, Telenoticias. Más adelante aquí en el Noticiero Líder. Ni el coronavirus detiene la migración. Pero antes, una rápida mirada al mundo con lo del coronavirus. En Panamá se produce la primera víctima producto de la enfermedad. Es el segundo en Latinoamérica. La primera víctima la tenemos registrada en Argentina. Raquel Romero nos tiene más detalles. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Tus ahorros cuentan historias. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Le damos valor a tus ahorros. Ante la amenaza del coronavirus que mantiene bajo vigilancia a un migrante retornado en San Pedro Sula por presentar síntomas similares, la salida de una nueva caravana que partió anoche de San Pedro Sula no deja de preocupar a representantes de organizaciones que velan por los derechos de los migrantes y que han solicitado respuestas al gobierno en torno a los flagelos que motivan la migración. Pese a los ya conocidos riesgos que surgen en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos, a los que se ha sumado la amenaza del coronavirus, entre 40 y 50 compatriotas que se reunieron en la gran central metropolitana de buses anoche, se sumaron a la tercera caravana que en este año ha salido de la zona norte. Según este representante de un programa de apoyo a migrantes, es el mecanismo que algunos que se sienten amenazados por la violencia utilizan para huir del país. Aún con este fenómeno que también es una realidad nueva que se nos presenta, la población le da lo mismo morir aquí que morir en el camino. Sin embargo, así como muchos salen, otros son deportados y en medio de las acciones para prevenir que el coronavirus llegue al país, esto se convierte en un factor de riesgo. Precisamente desde anoche se tiene bajo vigilancia en un hospital de San Pedro Sula a un migrante retornado desde México que ingresó el viernes por la frontera de Corinto con síntomas parecidos a los del COVID-19. Podemos decir que es un caso sospechoso en virtud de que es alguien que viene de un país donde hay coronavirus. Este tipo de riesgo que ahora implica la ruta migratoria forman parte de un pronunciamiento que este día emitió la Convergencia Juvenil, integrada por jóvenes migrantes y desplazados que solicitaron al Estado el cumplimiento de la ley de protección a los hondureños migrantes y sus familiares. Las empresas privadas, gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones defensoras de los derechos humanos y las organizaciones del sector salud proyectarse para la prevención del posible contagio de nuestros compatriotas que deciden coger la ruta migratoria. Aunque la cifra de la tercera caravana disminuyó en comparación con las dos anteriores del pasado mes de enero, quienes trabajan a favor de migrantes retornados consideran que mientras persistan las condiciones que los obligan a marcharse, durante el resto del año este fenómeno será recurrente.
reflejando una profunda tristeza al emprender un viaje sin su hijo. Desaparecido desde inicios de diciembre del año anterior, Karina Chinchilla, madre del menor Enoc Misael Pérez, de 12 años, partió esta mañana hacia España. El menor, que había llegado al país de vacaciones, desapareció en Campo Elvir de Tela tras un hecho en el que fueron víctimas de asesinato su abuelo, un tío y una joven que lo cuidaba. Antes de abordar el vuelo, su progenitora hizo un llamado para que no se abandone su búsqueda. Mi llamado a la población es que sigan orando, que me apoyen en eso, porque yo no lo voy a dejar de hacer. Que sigan compartiendo las publicaciones de mi hijo. Le doy gracias a ustedes porque sé que también se ha hecho esto viral por ustedes. Y a la policía, que no dejen de buscar, que yo no me voy a rendir y yo voy a volver. Yo solo voy a ir a hacer esos trámites que tengo que hacer allá porque son personales. Chinchilla prometió que pronto retornará al país, que no pierde las esperanzas de encontrar a su hijo. Por este caso ya hay un detenido que exigía dinero supuestamente para liberar al niño. A la altura del sector de Nuevo Chamelecón, en el bulevar que de San Pedro Sula conduce hacia Villanueva, otra unidad del transporte pesado pone en riesgo la vida de terceros al darse vuelta el contenedor. La versión del motorista culpa al conductor de otro vehículo que supuestamente le quitó el derecho de vía, lo que provocó que perdiera el control. Afortunadamente no hubo lesionados. El vehículo pesado transportaba hilos y se dirigía hacia una maquila. De esta forma, se desprendió el contenedor del tráiler que se conducía por la carretera CA5 con destino a la ciudad de Tegucigalpa. El mismo cayó sobre el vehículo en el que viajaba el estudiante de medicina William Mauricio Torres, quien sobrevivió de milagro al percance, ya que su automóvil fue literalmente aplastado por el pesado contenedor. Las autoridades de tránsito explicaron que descartan el exceso de velocidad como móvil y argumentan que se puede tratar de un mal trabajo al momento de asegurar la carga o que los seguros se dieron por estar en mal estado. Han deducido que lo que hubo fue una falla en factor humano, ya que pues el conductor se presume de que no acopló bien lo que es la rastra con el contenedor, pues esta pues producto de la carga se dio volcando pues a su izquierda y pues produciéndose el accidente simultáneamente en el momento que transitaba por ese sector el vehículo tipo turismo. Los accidentes provocados por los conductores de los pesados vehículos se han vuelto comunes en los ejes carreteros del país debido a la irresponsabilidad en que son conducidos esos automotores. En la mayoría de los percances dejan saldos fatales. En el caso de la carretera CA4, cerca de la posta del Durazno, las cámaras del 911 captaron el momento de la escena. Sectores sociales y empresariales hacen un llamado a las autoridades de tránsito y del Instituto del Transporte para que pongan un alto al uso excesivo de velocidad en que se conducen las rastras en las carreteras, así como la falta de mantenimiento, pues ponen en riesgo la vida de las personas que transitan por el lugar en vista que los controles no son rigurosos. Y aunque las autoridades indican que la población tampoco colabora, todo apunta a que nadie quiere hacer prevalecer la ley. El Instituto Hondureño del Transporte y la Dirección de Tránsito no están desarrollando su trabajo para prevenir los accidentes viales, en donde se ven involucrados conductores de rastra, furgones y camiones cisterna. Coinciden representantes de la sociedad civil, lo que representa un riesgo para los ciudadanos. Aquí se ha quedado de manera normativa las leyes, pero no operativas, que debería ser el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que tenga realmente pues la capacidad de la revisión y sobre todo la cancelación de los permisos. Policía de Tránsito, que debería tener un trabajo en conjunto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Solo lo ve uno cuando lo quieren parar para ponerle una multa porque se pasó de 80 kilómetros en lugares donde perfectamente uno podía andar a 90 o 100 y se ponen en los lugares así escondidos. Los conductores de los vehículos pesados circulan a exceso de velocidad, sobrecargados, furgones en mal estado y contenedores que se desprenden de las plataformas, sin que se cumplan con las medidas rigurosas de seguridad para transportar la mercadería, el combustible o la materia prima. Existen operativos de tránsito, pero no son efectivos a criterio del sector privado que integra el Consejo Nacional de Seguridad.
Lo que tiene que hacer Tránsito es ser un poco más innovador, tiene que variar, ya la gente ya sabe incluso hasta dónde están ubicados, tiene que alternar en los puntos de operativos en donde se ubican, tiene que buscar otras modalidades para hacer el control de velocidad. Las autoridades de tránsito respetan pero no comparten los señalamientos. Argumentan que realizan operativos y sancionan a los infractores de la ley de tránsito, pero la población y los traileros no colaboran. En este tramo carretero estamos realizando unas 300 infracciones aproximadamente y pues aún que los conductores saben de que estamos realizando estas pruebas de velocidad, siempre van a exceso de velocidad. Tenemos personas que han reincidido hasta en 3 ocasiones. Y pues esto ya es un tema de educación. Las autoridades del Instituto del Transporte prefieren llamarse al silencio que explicar por qué no aplican la ley a quienes la infringen. Cristina, ¿cómo le llama usted a eso que ve en pantalla en este momento que miramos todos los hondureños? No, es que literalmente fue aplastado. Mire, se desprende y cae sobre el automóvil. Es un milagro. Eso justamente quería escuchar. Eso es un milagro. Sí, totalmente. Eso es un milagro. ¿Sabe que pudo ser usted? Claro, totalmente. ¿Sabe que pudo ser cualquiera de mis compañeros aquí? Cámaras, técnicos, periodistas. Sí. ¿Sabe que pudo ser cualquier hondureño? Volvamos al video. Tranquilamente ya para llegar a Tegucigalpa. Sí. Para llegar a Tegucigalpa, mire usted, viene un carro en su izquierda bien. Y se desprende el contenedor. Y lo peor que no es la primera vez que pasa, esta es la enésima vez. Y las instituciones de Honduras siguen indiferentes. Aunque me diga la policía que realizan 300 esquelas e infracciones, el hecho es que este hombre de milagro se ha salvado. Yo no tengo otra palabra para explicar que fue un milagro que este estudiante de medicina, William Mauricio Torres, esté vivo. Le cayó el contenedor y mire usted que la única parte que no terminó de aplastarse justamente era el espacio que ocupaba este joven. No hay otra manera de explicarlo, sino que es un milagro, pero que pudo ser un problema de cualquier hondureño, un incidente que nos pudo pasar a cualquiera de nosotros por la irresponsabilidad. No voy a culpar a todos los transportistas, no voy a culpar a todos los conductores, pero hay individuos que son irresponsable. Yo creo que la institucionalidad, por favor, lo venimos pidiendo desde hace años, que el Estado funcione por lo menos en esto, porque en una carretera de Honduras uno puede morir producto de estas irresponsabilidades. Mire cómo venía este conductor, tranquilo con su vehículo, pensando en algún libro de medicina, vamos al video por favor, pensando en algún examen, en su novia, en su mamá, en su hijo, y a este irresponsable se le cae el contenedor, aplasta el vehículo, pero afortunadamente ocurre el milagro. El joven William Mauricio Torres se salva. Vamos a hablarles de combustibles después de la pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Una sustancial rebaja en el precio de los combustibles esperan los propietarios de automotores la próxima semana, así como en las tarifas de la energía y los productos de la canasta básica tras la fuerte caída de los precios del petróleo en el mercado internacional en las últimas semanas. Solo en el galón de combustible se estima que la rebaja andaría entre los 5 y 10 lempiras. Estimación, no es oficial, estimación. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. Una rebaja entre 5 y 10 lempiras esperan en el precio de los combustibles para el próximo lunes los propietarios de vehículos y representantes de la coalición patriótica. La expectativa de la población es por la caída estrepitosa que se registró en el precio del crudo. Pues definitivamente podríamos tener rebajas que acumuladas podrían llegar hasta 10 y hasta 12 lempiras por galón. Si se pueden los 5, los 5. Si los 10, los 10 entonces. Entre más mejor. Debido a la sustancial caída del precio del petróleo, los empresarios también esperan una rebaja en el precio de la energía y los productos de la canasta básica. Bueno, entonces se supone que los productos de la canasta básica deberán rebajar también los precios, ¿no? Y la energía eléctrica igual, ¿eh?
O sea que tiene que tener un proceso envolvente de todos los productos. En Honduras se trabaja con una fórmula de 21 días. Hace 2 semanas el precio del barril de crudo era de $48 y el viernes anterior cayó a 42. El pasado lunes bajó a $30, pero este día subió a $33.80 el barril. Por esa volatilidad no se puede asegurar de cuánto será la rebaja, aunque algunos expertos explicaron que la reducción podría ser superior a un lempira. Pero si sigue así va a superar la barrera, va a superar el lempira, definitivamente, sin ninguna duda, va a superar el lempira de rebaja en todos los combustibles. ¿Que deberíamos de tener un descuento? Sí deberíamos de tener un descuento, ¿verdad? ¿De cuánto? Eso todo depende del movimiento del resto de la semana. En la actualidad, el precio del galón de gasolina super es de 92.76 lempiras. Al cierre de la tercera semana de marzo, el costo por galón podría ser menor a los 90 lempiras si se mantiene el precio del crudo a menos de $35 el barril. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. Este martes, el ministro de Trabajo, Carlos Madero, anunció el inicio en la ciudad de La Paz, el próximo lunes 16 de marzo, del proceso de preselección para los primeros 2.000 hondureños precalificados que viajarían a trabajar temporalmente a los Estados Unidos. Nos han abierto una posibilidad más grande. Eso nos ubica a nosotros como uno de los países del Triángulo Norte pioneros ahorita, porque tenemos una base de preseleccionados que ya supera los 2.023 personas que están listas para ir. El gobierno de los Estados Unidos ya amplió el número de trabajos temporales para ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica a 10.000. Y aquí Honduras se pone al frente con los primeros precalificados que viajarían con visas H2B, más la oferta abierta para trabajadores con visa H2A para labores que van desde la jardinería hasta conductores de camiones en labores agrícolas. El Minuto Financiero es presentado por la nueva tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís, con 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. En la segunda quincena de abril llega al país una nueva misión del Fondo Monetario Internacional para supervisar el comportamiento de la macroeconomía. Desde el FOSDE señalan que el gobierno debe mostrar cómo se va a invertir el presupuesto aprobado y cómo avanza la recuperación de la NE. Viene una comisión de alto nivel técnico del Fondo Monetario que está ya planificada y que tendría básicamente la función de revisar el cumplimiento del acuerdo vigente. Es también válido pensar que tendrán que revisar si efectivamente el crecimiento económico va a ser como el programado. Aquí vale la pena señalar que, por ejemplo, lo que tiene que ver con las exportaciones, si eso va a ocurrir. También dijo que se tendrá que revisar el crecimiento económico programado por el Banco Central, que es del 3.1%, porque la economía se está desacelerando a nivel mundial. Explicó que en Honduras, en la maquila de arneses para vehículos, se va a comenzar a sentir una caída en la producción debido al problema del coronavirus. El Minuto Financiero fue presentado por la nueva tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís, con 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Las Fuerzas Vivas de Colomoncagua, Intibucá, lamentaron que miembros del Ejército de Honduras que resguardan el paso fronterizo hayan procedido a retener 3 vehículos y a sus conductores que ingresaron a Honduras con material de construcción comprado en la República del Salvador, cuestionando además que en la zona no hay una aduana en la que puedan pagar los impuestos correspondientes. Haciendo el llamado a las autoridades encargadas de la recaudación de impuestos a través de aduanas para que procedan de inmediato a instalar la aduana en el municipio de Colomoncagua, exactamente en la comunidad de Las Flores. Ya la alcaldía de Colomoncagua ha tenido muestras de disponibilidad para dar el lugar. Yo mismo aquí estoy asumiendo responsabilidades que son, digamos, directamente de la Secretaría de Educación, que realmente ellos no asumen esa responsabilidad y deberían de ser ellos los que asuman. En infraestructura estamos construyendo varios módulos escolares que son necesidades.
A falta de una aduana definida, los vecinos de la zona fronteriza de Colomoncagua, Intibucá, defienden lo que llaman intercambio microcomercial entre Honduras, sobre todo en materiales de construcción orientados a construcciones y reparaciones en centros educativos. Más adelante, Sala Constitucional dicta sobreseimiento al diputado Antonio Rivera Callejas. Antes, en nuestra sección, un día como hoy, nace uno de los terroristas más famosos de los últimos tiempos, Osama Bin Laden. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Usama bin Muhammad bin Awad bin Laden era tal su nombre completo. Nació un día como hoy, el 10 de marzo del año 1957 en la ciudad de Riad, Arabia Saudita. Fue fundador de la red terrorista Al-Qaeda y aunque en un principio fue entrenado y financiado por la propia CIA para luchar contra los comunistas soviéticos en Afganistán, luego comenzó a actuar contra objetivos estadounidenses en todo el mundo, atribuyéndose la autoría de numerosos ataques y atentados terroristas en sus embajadas en Kenia y Tanzania, hasta llegar a los ataques con aviones de pasajeros al Pentágono y el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, en un hecho sin precedentes que conmovió al mundo entero. Luego de los ataques, Estados Unidos inició su búsqueda frenética y sin reparos por Medio Oriente, la que incluyó el empleo franco de sus Fuerzas Armadas. Se estableció una recompensa de $50 millones por su captura. A punto de cumplirse los 10 años del ataque sobre el suelo estadounidense, el 1 de mayo de 2011 a las 23:30, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba oficialmente su muerte por la acción de un comando de Navy SEALs que ingresaron en la residencia de Pakistán donde Bin Laden se encontraba escondido. Tenía 54 años. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El empresario y banquero hondureño Napoleón Juan Larach Jamis queda fuera del juicio mediante la modalidad de audiencia virtual relacionado con la querella por el delito de fraude promovida por el también empresario hondureño Jesús Fuad Hasbon Touché, en razón del fallo dictado por la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Nacional, que otorga la recusación de la juez Carla Romero solicitada por la defensa del querellado Larach Jamis. Este juicio, donde también son querellados los empresarios Jorge Alberto Alvarado y Roberto Bueso Araujo, iniciará este miércoles a las 8 de la mañana, donde las partes podrán presentar sus pruebas. En tanto, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, designará el juez de sentencia que sustituya a la juez Carla Romero para realizar el juicio contra el ciudadano Napoleón Juan Larach Jamis. Es firme y ejecutable la condena de 15 años de reclusión dictada el 14 de marzo de 2018 por un tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en contra del ciudadano Mario Antonio Rojas Rodríguez por el delito de lavado de activos en un caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La condena adquiere tal condición porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declara no al lugar el recurso de casación interpuesto por un defensor privado de Rojas Rodríguez, tío del exdirector del IS, Mario Zelaya. La Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público presentó cargos contra Rojas Rodríguez por utilizar las empresas fantasmas o de maletín Diprome, Improme, Coprome y Sumimed para lavar más de 3.4 millones de lempiras mediante el cobro de 46 cheques emitidos a su nombre. Este martes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó resolución sobreseyendo las diligencias de amparo interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Natural designada, que confirmó el sobreseimiento definitivo y auto de formal procesamiento dictado el 23 de enero de 2019 por el juez natural de primera instancia en la causa instruida contra los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo por suponer responsables de los delitos de falsificación de documentos públicos y contra la forma de gobierno. Cabe aclarar que el Ministerio Público recurrió contra el sobreseimiento definitivo por ambos delitos para el diputado Callejas Rivera y el sobreseimiento definitivo para Medina Galo, únicamente por el delito contra la forma de gobierno, porque el proceso contra ella por falsificación de documentos públicos avanzó hasta audiencia preliminar.
El juez natural designado para la causa penal por presunta falsificación de documentos públicos contra la diputada Sara Ismela Medina Galo desarrolló este martes audiencia preliminar como parte del caso Pacto de Impunidad que en su momento presentara en los tribunales la UFESIC Maxi. La resolución de audiencia preliminar se notificará por parte del juez natural designado el próximo jueves 12 de marzo a las 2 de la tarde. Este día diversas organizaciones nacionales e internacionales alertaron sobre los altos niveles de vulnerabilidad que tiene Honduras en el tema de la trata, donde cada vez la presencia de redes criminales en el interior del país está atrayendo con falsas expectativas a mujeres y menores para ser esclavizadas en los mercados sexuales y laborales en diversas partes del mundo. Se trata de un delito de lesa humanidad que cada año priva de su libertad a miles de hondureños que salen del país huyendo de la pobreza y desesperados por una oportunidad para cambiar sus vidas. Ilustra los niveles de vulnerabilidad que todavía hay que combatir. Yo creo que hay muchos delitos que se originan por la desesperación de un grupo meta de la población que están buscando alternativas de vida y están dispuestos pues a aceptar cualquier oferta. Mujeres y menores de edad son las víctimas más vulnerables a la trata de personas en Centroamérica, según Derechos Humanos, al explicar que es considerado el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado, solo después del tráfico de armas y drogas, captados a través de falsas ofertas de empleo para ser trasladados a otro país, donde son explotados de manera sexual y laboral. El delito es muy difícil de detectar. Recuerde que no solamente la explotación sexual, también hay personas que son tratadas con fines de explotación laboral. Se las traen de nuestras aldeas y le dicen que van a venir a trabajar a una casa. Y todavía se sigue dando el fenómeno de que las dejan incomunicadas, les quitan el teléfono, no puede tener contacto con la familia. Eso también son características de la trata y explotación laboral. Solo en 2019 autoridades hondureñas rescataron a 262 víctimas de trata y ese mismo año se emitieron 38 condenas por ese delito. Si bien hay avances significativos en la lucha contra este flagelo, los expertos indican que es necesario mejorar los procesos de investigación y fortalecer la prevención, sobre todo en aquellos lugares donde imperan la pobreza, el analfabetismo y el desempleo. Hay ciertas comunidades que aún no entienden qué es el delito de la trata de personas, entonces así difícilmente uno puede identificar cuando una persona es víctima de este flagelo. Valladares puntualizó que el flagelo es una grave violación a los derechos humanos y un crimen por lo que los traficantes se lucran con el sufrimiento de sus víctimas. Rápida actualización de las elecciones primarias demócratas. Este martes, Joe Biden tiene virtualmente asegurada la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. El ex senador y ex vicepresidente con Barack Obama se ha impuesto con gran facilidad al candidato de la izquierda y senador por Vermont, Bernie Sanders, en el estado de Michigan, uno de los más importantes del país, en las primarias que se han celebrado hoy. La victoria es muy importante por tres razones. Una, en 2016, Sanders ganó en Michigan por 5 puntos a Hillary Clinton, en lo que fue un duro golpe para la exsecretaria de Estado. El hecho de que en esa ocasión no solo haya perdido, sino que además lo haya hecho por una diferencia superior a los 10 puntos indica hasta qué punto su popularidad ha tocado techo. El segundo elemento es que Michigan es uno de los 8 estados que serán decisivos en las elecciones del 3 de noviembre. Los otros 7 son Carolina del Norte, Pensilvania, Ohio, Wisconsin, New Hampshire, Nevada y Arizona. En 2016, la victoria de Donald Trump en el estado fue el último clavo en el ataúd electoral de Hillary. Así pues, el candidato demócrata que demuestre que tiene capacidad para atraer el voto demócrata está indirectamente reafirmando sus opciones de cara a las generales. Michigan es además parecido a Wisconsin, Pensilvania y Ohio porque su población es en buena medida blanca, tiene una base industrial importante, pero en declive desde hace 4 décadas y una parte apreciable de sus votantes son de izquierda en lo económico, pero conservadores en lo social. Así quien gane uno tiene posibilidades de ganar los otros 3. Así es que toda la prensa internacional
afirma que Joe Biden le ha asestado hoy un duro golpe a Bernie Sanders al imponerse en las primarias demócratas de Michigan y lo dan como el virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos para enfrentarse contra Donald Trump. El próximo comisionado en elección está prevista para el 25 de marzo y las audiencias públicas podrían iniciar esta semana. Una vez convocada la comisión respectiva y aunque nadie suelta prenda, trasciende que un miembro directivo de la Cámara podría convertirse en el sucesor de Herrera Cáceres, último que también quiere seguir en el cargo. A pocas horas para que inicien las audiencias públicas para las personas que han presentado su hoja de vida y que buscan postularse para el cargo del nuevo comisionado de Derechos Humanos, es notoria la apatía de los diferentes sectores, que esta vez son los grandes ausentes en este proceso de selección. Una ciudadanía y una sociedad civil hasta cierto punto apática, sin propuestas, sin evaluación, sin monitoreo de todas estas instituciones, tanto del quehacer de las instituciones mismas como del quehacer del Congreso Nacional. Según se ha informado, las audiencias públicas comienzan este miércoles y hasta el momento se han autopropuesto más de 14 personas, entre ellas la actual secretaria de Derechos Humanos, Carla Cueva. Ya dentro de la misma ley orgánica del Comisionado Nacional de Derechos Humanos se establece el proceso de nombramiento, entonces esa tendría que ser y es una potestad del Congreso de la República. Por la importancia del cargo, desde el FONAC se advierte que el nuevo ombudsman hondureño jugará un papel relevante en la elección de otros funcionarios públicos, como los magistrados del Poder Judicial, de ahí la exigencia de que los postulantes sean personas con ética moral y profesional. En tal sentido no es una persona intrascendente, por eso no podemos esperar que de la manga de la camisa los políticos salgan con una persona que puedan instrumentalizar para propósitos aviesos. A criterio de Rivera, si el actual comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, desea reelegirse en el cargo, entonces deberá rendir cuentas de sus logros al frente de la institución. Además, trasciende que el vicepresidente del Congreso Nacional, el diputado Denis Castro Bobadilla, se estaría postulando en el cargo. Ante la apatía de los diferentes sectores de proponer a una persona que asuma la titularidad del CONADE, toda la responsabilidad recae ahora en los diputados del Congreso Nacional, que deberán escoger a una persona apolítica, comprometida con la democracia y con la defensa de los derechos humanos en el país. Raquel Lazo, Telenoticias. La Unidad de Política Limpia se alista para presentar un informe de monitoreo de actividades políticas de los partidos Nacional, Libre y Liberal, donde podrían contraer sanciones ante el incumplimiento del artículo 143 de la ley electoral, que establece que los encuentros electorales deben hacerse en lugares privados y no públicos. Hemos identificado a todos los movimientos de todos los tres principales partidos políticos, tanto del Partido Libertad y Refundación, del Partido Nacional y del Partido Liberal, los diferentes movimientos que han andado en actividades políticas o que han hecho concentraciones. Más que todo lo que hemos detectado son las concentraciones y lo hemos hecho a través de un protocolo, que es un protocolo de veeduría o de fiscalización que consigna el análisis del tratamiento informativo que se da a través de periódicos digitales, de cuentas de Twitter, de cuentas de Instagram y de cuentas de Facebook. Franco explicó que en el informe darán a conocer también cuánto fue el gasto promedio en esos eventos de los tres partidos. Este martes las autoridades del Registro Nacional de las Personas salieron al paso a expresiones del expresidente Manuel Zelaya Rosales en el sentido que el Censo Nacional Electoral no estaría depurado y a tiempo para las elecciones internas del próximo año. Según Rolando Catán, esas expresiones no son correctas. Las internas se harán con el nuevo y en diciembre de este año los hondureños también tendrán su nueva tarjeta de identidad. En su cuenta de Twitter, el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, demandó transparencia en el nuevo Censo Nacional Electoral y la identidad. Además, explicó que aún el Registro Nacional de las Personas está a tiempo de entregar ambos documentos para ser utilizados en las elecciones internas en marzo del 2021. Estamos a un año exactamente de elecciones primarias y no se ha comenzado a trabajar en ese nuevo censo, es decir, ni siquiera se ha capacitado a los enroladores, que son los que van a ir a hacer el trabajo de campo. El Registro Nacional de las Personas tiene como fechas límites de entrega: para septiembre el Censo Nacional Electoral y en diciembre la nueva identidad para los hondureños, plazos que garantiza el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. No
tiene atraso, estaremos listos para septiembre de este año, como siempre lo hemos dicho y como es el deber de entregarlo. ¿Lo garantiza el Registro Nacional de las Personas que los hondureños van a tener un nuevo censo nacional electoral para en septiembre entonces? Sí, garantizamos y estamos trabajando en todas las líneas y cuando surge una contingencia vemos cómo resolver esa contingencia inmediatamente. Para este ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral no se puede asegurar que el censo será perfecto. No existe censo nacional electoral perfecto. Eso sí debemos de sacarlo del sistema en el sentido de que vamos a tener 100% de perfección, pero debemos trabajar para que sea lo más seguro y electoralmente hablando. De acuerdo al ex candidato presidencial por la Alianza, el proceso de la nueva identidad y el censo está viciado. De nada sirve, el proceso está viciado, no hubo licitación, no se conocen las empresas que participaron, no se conoce el modelo de identidad que pretenden emitir. Va a ser con QR, código QR perfectamente violable. Según el Registro Nacional de las Personas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja en el avance de la licitación de la empresa que se encargará de imprimir la nueva identidad. Según los expertos, el Registro Nacional de las Personas debe de acelerar el proceso de entrega para el nuevo Censo Nacional Electoral y la identidad para los hondureños. José Andino, Telenoticias. Y en los deportes TN5, Olimpia gana en Canadá y se acerca a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bueno, les voy contando que un equipo de investigadores en Madrid ha investigado cómo el cambio climático puede propagar infecciones en los vegetales. Y en momentos que estamos hablando de virus, de nuevas enfermedades por cambio climático, bueno, es importante poner atención a este tipo de noticias. Para esta próxima jornada, pues llegarán algunas cantidades de polvo del Sahara que son transportadas a través del aire y esas micropartículas que afectan a las 300 millones de personas que padecen justamente de enfermedades respiratorias y con eso se ponen más sensibles. Les decía de vientos acelerados del este, bueno, del noreste y del este para esta jornada de miércoles que se avecina y nos deja como consecuencia un panorama seco en buena parte del territorio nacional. Solo la región oriental, hablando específicamente del departamento de Gracias a Dios y parte de Colón, pueden recibir algunos chubascos en esta jornada de miércoles. El resto, condiciones secas. El mar continuará un poco picado en el litoral Caribe y también en el Golfo de Fonseca por estas ráfagas de viento del noreste y del este. Y como consecuencia, pues hay que tener un poco de precaución porque se mantiene un oleaje un tanto picado, principalmente en aguas profundas. Y finalmente, las temperaturas en el Triángulo Norte de Centroamérica bajitas solo para levantarse y luego se recuperan y alcanzan pues algunos grados cercanos a los 30 grados Celsius. Es todo. Feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Le decimos hola al verano. Tenemos todo lo que necesitas para esta temporada. Diunsa, lo mejor para el verano. El Salvador revierte medida de pedir pasaporte a los hondureños en las aduanas terrestres para ingresar a ese país como control al coronavirus. La medida se volvió impopular y violaba el CA4, que permite el ingreso solo con la cédula de identidad. Esta acción la había tomado también con los guatemaltecos. Escuche por cuánto tiempo durará la fijación de precios para la venta del gel antibacterial. A partir de hoy comenzamos con las inspecciones. Por ley es un mes que dura esta estabilización de precios y puede ser prorrogable un mes más. Si esto continúa, entonces haríamos un acuerdo para seguirlo postergando. Las cámaras del 911 captan el momento en que el contenedor de un tráiler se desprende e impacta sobre un turismo, conducido por un joven estudiante de medicina que se salvó de milagro a la altura de la posta de El Durazno. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Le decimos hola al verano. Tenemos todo lo que necesitas para esta temporada. Diunsa, lo mejor para el verano. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás a todo dar. Solo en Óptica Popular. Panamá reporta su primera víctima por coronavirus, mientras Bolivia registra también los primeros 2 casos. Cancillería confirma la muerte de una hondureña en Toledo, España, por presunta sospecha de coronavirus.
Roatán será la primera región que contará en los próximos días con un hospital móvil para atender emergencias ante llegada de coronavirus. Autoridades del registro aseguran que en diciembre hondureños tendrán nueva tarjeta de identidad y que se irá a las elecciones primarias con un censo depurado. Sala Constitucional batea al Ministerio Público y ratifica sobreseimiento definitivo para diputado Toño Rivera por 2 delitos en caso de pacto de impunidad y también a Sara Medina por un delito, quien tiene pendiente otro proceso. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás a todo dar. Solo en Óptica Popular.